A todos ustedes los que están sintonizando esta serie, esta conferencia sobre el universo o el misterio del universo. Es un estudio bastante profundo acerca de muchas cosas que parecían un misterio en el mundo, como quién hizo las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, que si fueron los extraterrestres, que cómo es posible que haya cosas en el mundo que no se puedan entender, porque la ciencia ha enterrado los huesos de los gigantes que menciona la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un mundo que nos rodea que está completamente con una cortina en tinieblas, lo mismo que el universo. Y es increíble la relación que existe entre el universo y el teatro que se está desarrollando aquí abajo en el planeta Tierra. Rápidamente, la Biblia nos muestra que hay tres cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, de la atmósfera hacia abajo. En esta zona, en este cielo, en este primer cielo, es donde opera Satanás y sus ángeles, influyendo a los habitantes del planeta Tierra. Este primer cielo atmosférico tiene 8 kilómetros de altura, o sea, de la corteza terrestre hacia el final de la atmósfera son como casi 8 kilómetros. Por eso hay montañas que tienen 9,000 metros, donde ya los alpinistas necesitan oxígeno, porque ya ha llegado a una altura en la que ya no hay oxígeno. Hasta ahí termina la atmósfera. De la atmósfera sigue el segundo cielo, que se conoce como el espacio o el espacio sideral. Y en la Biblia se conoce como el firmamento. Génesis 1, del 4 al 6. Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas de las aguas. Y después del segundo cielo sigue el tercer cielo, donde están las habitaciones de Dios, donde el huerto del Edén o el paraíso se fue al centro de la tierra. Cuando Cristo murió, bajó al centro de la tierra, donde estaba el Hades, el paraíso de un lado, el Sheol, el infierno del otro lado. Bajó Jesús y sacó a todas las almas que se encontraban en el lado del paraíso, y el paraíso fue llevado al cielo. ¿Se acuerdan a Cristo en la cruz cuando le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso? Y dice la Biblia, Hechos 2, que Él bajó al centro de la tierra, Jesús, cuando estuvo en la tumba, su espíritu bajó para llevarse a todas las almas que estaban esperando que esa sangre fuera llevada al templo que se encuentra en el tercer cielo, cuya imitación o cuya proyecto fue exactamente el tabernáculo. Exactamente, Dios le dio los planos a Moisés: hazme conforme Moisés en el monte Sinaí, hazme el tabernáculo conforme a lo que está aquí. Todo era conforme a las instrucciones de Dios, del tabernáculo que se encuentra en el cielo. Y finalmente, después del milenio, bajará la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén mide 2,000, apúntalo si te interesa, está en Génesis, en Apocalipsis 21, 2,400 metros de altura y de largo. Estas son las medidas de la Nueva Jerusalén, que está en el cielo y que va a bajar a la tierra en la eternidad. Ya Apocalipsis 21 y 22, donde vamos nosotros a habitar. Entonces, lo interesante de todo esto, por lo cual se llama el misterio del universo, rápidamente, me adelanté bastante en esta tercera conferencia, esta es la cuarta, es el siguiente. Pongan mucha atención. Vean ustedes rápidamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, lo que el apóstol Pablo nos revela. Y dice así, segunda de Corintios 12, del 1 al 3. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Me detengo aquí. Pablo era acusado de que no era un apóstol verdadero,
que era una persona, un vividor y que traía una doctrina ajena a los judíos, bla, 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 bla. Entonces Pablo dijo, ya me cayeron gordos, ya me hartaron, ya estoy hasta aquí de ustedes. Entonces, ¿saben qué? Voy a venir ahora a las cosas sobrenaturales que he experimentado, para que sepan ustedes que ninguno de ustedes ha experimentado lo que yo he experimentado con Dios. Por eso dice, vendré a las visiones y a las revelaciones, porque no me conviene gloriarme. O sea, no lo había contado antes para que no dijeran, te estás gloriando. Entonces él comienza diciendo, no me conviene gloriarme, pero lo voy a hacer por necesidad. Muy bien, dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿A dónde? Hasta el tercer cielo. Es clara la enseñanza de las Escrituras respecto al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fui arrebatado al tercer cielo. Y dice adelante el versículo 4, al paraíso. Fui sacado del cuerpo y estuve en el paraíso. Pero ¿saben algo? No me acuerdo de ninguna cosa que yo estuve allá, que vi allá. Me fue prohibido, pero al bajar aquí a la tierra, para que las revelaciones y ese encuentro que yo tuve con Dios allá arriba en el cielo, me puede gloriar. Yo, el apóstol de Dios, me puedo enorgullecer. Me fue dado un mensajero de Satanás, versículo 7, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Dios vio, vean ustedes la balanza, que el ser humano, cuando tiene mucho dinero, cuando el ser humano tiene mucho poder corrompe. Y el poder corrompe totalmente. Cualquier persona que se le dé poder, dinero, fama, publicidad, etcétera, etcétera, a la larga se descompone. Tarde o temprano el poder, la fama, el aplauso, la influencia, la publicidad, etcétera, etcétera, enferma al ser humano. No fuimos creados para que todo se centrara en nosotros nada más y fuéramos nosotros el centro del espectáculo, el centro de la visión del mundo entero, porque entonces le robamos la gloria a Dios. Y como toda la gente quiere convertirse en el centro del espectáculo, yo quiero que me conozcan. Vemos las redes sociales. Mira, cuando veas esto, dale a la campanita para tener seguidores. Todos quieren tener gente que los siga. Todos quieren tener una participación en el mundo. Todos quieren tener influencia para poder, de alguna manera, les llaman en inglés influencers, que ya se están volviendo muy famosos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Y Pablo dice, para que esto no me exaltara a mí, a Pablo el apóstol, y mantuviera el equilibrio, me manda Dios un problema físico, un mensajero de Satanás, un aguijón. No sabemos qué clase de enfermedad o de dolencia física tenía Pablo. Unos dicen que en la carta a los Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras les escribo. Parecía que tenía un problema oftalmológico de los ojos. Otros dicen que podía tener un problema físico para andar. Pablo, lo único que sabemos es que era muy bajito, estaba muy calvo, era ya muy viejito cuando ya murió a los casi 80, 85 años, murió en el Coliseo Romano. Es posible que Nerón lo haya mandado matar, dicen que lo degollaron, lo partieron a la mitad, etcétera, etcétera. Pero él tenía que tener un equilibrio para que esta enfermedad recordara que es un simple ser humano, no eres Dios. No eres Dios. Entonces es posible por eso que mucha gente
no le conviene, o Dios no le conviene darle mucho dinero o mucho poder, porque esa persona se va a descomponer. Estoy hablando de los cristianos. Muchos de ustedes quisieran tener un mejor carro, tal vez una mejor casa, una mejor manera de vivir. Sin embargo, en tu vida, tu carácter le impide a Dios darte lo que tú quieres. Nunca Dios nos va a dar lo que queremos. Dios nos va a dar lo que necesitamos en ese momento. Porque muchas personas, Dios les da eso, se descomponen, ya tienen dinero, el hermano no tiene negocio, se alejan de Dios y les fue como en feria después. Triunfó su empresa, triunfó su negocio, ya es diputado, ya es senador, ya es presidente de alguna nación y agarran el camino contrario y regresan al mundo de la oscuridad, al mundo de las tinieblas. Entonces el universo está conformado reflejando, repito, el planeta Tierra. Veamos con calma esto. La atmósfera, el espacio, el tercer cielo, ¿correcto? ¿Han oído a los niños que preguntan, papá, ¿quién hizo el cielo? Sí, mijito, lo hizo Dios. Bueno, esa pregunta, pues le falta mucho para contestar. ¿Por qué está azul el cielo, papá? Porque así lo hizo, mijito, así lo hizo Dios. Son preguntas que no pueden avanzar con más profundidad porque son mentira. El universo no es azul, es negro. Todo el espacio sideral, el segundo cielo, es negro. Y la luz que vemos es el reflejo del sol y las estrellas. Pero todo el espacio es completa oscuridad. Y la Biblia lo compara con el silicio. Esto es muy interesante porque el silicio era un abrigo o un saco que en el Antiguo Testamento se ponían los judíos, los profetas también. Daniel una vez se vistió en silicio, en ayuno y en arrepentimiento, dando a entender, era un abrigo como de piel brusca, ruda, ¿verdad? No tejida ni mucho menos, que les provocaba cierto no confort y que les ayudaba a ayunar, y así querían Dios a decirle, mira cuánto estoy sufriendo, ay, con este silicio que tengo aquí, este abrigo de cabra, y voy a ayunar, y Señor, me arrepiento de mis pecados. Muy bien, el silicio es lo que representa una capa que se ponían en los antiguos. ¿Por qué la Biblia le llama al universo silicio? Veamos algunos pasajes en la Biblia que dicen lo siguiente. Mejor después si no los echo a perder. El tercer cielo es luz, el espacio del medio es tinieblas, oscuridad, y abajo la poca luz que el planeta Tierra tiene. O sea, entre el ser humano y el trono de Dios, ¿qué está? El segundo cielo, las tinieblas, ¿correcto? O sea, Dios, cuando entró el pecado y la rebelión satánica, antes que nosotros, los ángeles fueron creados antes que nosotros, y cuando Dios dice en Génesis 1:3 que sea la luz, volvió otra vez la luz a resplandecer después de las tinieblas del versículo 2. Porque antes de nosotros este planeta fue ocupado por los ángeles caídos. Lo vamos a ver. Ezequiel 28, Ezequiel 31, Isaías capítulo 14, etcétera, etcétera. Entonces, este planeta estuvo ocupado antes que nosotros. ¿De qué nos habla esto? Que la Tierra, de acuerdo a la misma arqueología y paleontología, tiene aproximadamente de 13 a 15 billones de años. Los métodos de los astrónomos y los paleontólogos y arqueólogos para datar la edad de la Tierra son tres: carbono 14, radioactividad y el otro elemento que es algo parecido al carbono 14, que es el argón. Y a través de el carbono 14 lo aplican a una piedra
a un árbol, a un fósil, y dice el carbono 14, tiene 8 billones de años o 10 billones de años. Sin embargo, el carbono 14, el potasio, argón y la radioactividad se han equivocado por millones de años. Son cálculos nada más, aproximados. Nadie puede decir el planeta tiene esta edad de una forma rigurosa y dogmática. Entonces es un cálculo entre 13 y 15 billones de años. Entonces el planeta Tierra es viejo, muy, muy antiguo. Lo vamos a ver con este estudio. Pero el ser humano fue puesto hace aproximadamente 6,000 años. De Adán a Abraham pasaron 2,000 años. De Abraham a Cristo, 2,000 años. De Cristo a nuestros días, ya vamos a llegar a 2,000 años más. O sea, 6,000 años en total para llegar al séptimo, que es el milenio. Así que si estamos próximos a llegar a los 6,000 años, ¿por qué estamos en el año 2025? ¿Qué nos pasamos 25 años ya? Muchos me han preguntado, oiga, pero pues ya dijo usted que 2,000 años y en el año 6,000 el ser humano ya entraba al reino milenial. Bueno, pues es que hay muchos problemas para poder datar el tiempo del hombre aquí, porque el Papa Gregorio en el siglo III cambió el calendario lunar por el calendario solar. El calendario bíblico es de 360 días y el calendario solar, el Papa Gregorio en el siglo III, 365 días, minutos y segundos de más. Agrégale los años bisiestos y cuando vino la rebelión de Israel en el año 70 después de Cristo, fueron enterrados todos los papiros de los rabinos y todos los documentos de los judíos fueron enterrados y perdieron completamente las genealogías de la Torá. Entonces, si tú checas el calendario judío, andan como en el año, aquí lo tengo, están en el año, de acuerdo al calendario judío, en el año 2785, de acuerdo al calendario judío. ¿Y por qué lo hicieron? Para que no pudiera nuestro calendario poder igualarse al nacimiento del Mesías. Para descomponer la genealogía y no se basaran en el nacimiento del Mesías, la cronología del ser humano. Fíjense nada más al grado de endurecimiento y de terquedad, ridiculez a la que los rabinos llegaron. Entonces nos encontramos ya, no sé, tal vez 5 o 10 años máximo para poder llegar a los 6,000 años de historia. Y a todos los de Tlalnepantla les decimos adiós, ahí nos vemos, los que se quieran quedar. Muy bien, esta oscuridad que está en medio del tercer cielo de la luz y la poca luz que tenemos aquí en la tierra es por causa del pecado. O sea, Dios puso una barrera. Nadie se puede acercar a mí sin antes atravesar la oscuridad. Y la oscuridad no la atraviesas con buenas obras ni con una religión. Yo voy a mandar a mi hijo que atraviese el segundo cielo, que llegue al primer cielo, que abra los brazos en una cruz, y todos aquellos que crean lo que yo hice en esa cruz van a atravesar cuando mueran el segundo cielo. Si tú mueres hoy en la noche sin Cristo, no atraviesas el segundo cielo. Todo lo contrario, te vas más para abajo. Te vas al centro de la tierra, donde se encuentra actualmente el infierno o el Hades. En lugar de atravesar para allá, vas a bajar hacia abajo. Cuando Pablo dice, fui sacado y arrebatado, atravesó el segundo cielo, las tinieblas, y entró al tercer cielo en espíritu. Porque al tercer cielo no podemos ir con este cuerpo. Ni la sangre ni la carne heredan la corrupción. Por eso dice Pablo, no sé cuando me fui para allá, en qué me fui. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Lo mismo que el apóstol Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. Muy bien. Entonces la oscuridad, Génesis capítulo 1, versículo 2, que describe la condición en la que la tierra se encontraba
después del versículo 1, nos habla que entre el versículo 1 del Génesis, atención, entre el versículo 1 del Génesis y el versículo 2 del Génesis hay miles de años. Miles de años. Porque el versículo 1 nos habla de una tierra, Eretz, E-R-E-T, de tío Z, en el hebreo, Eretz, es la tierra seca. En el versículo 2, la tierra no está seca, la tierra está llena de agua, desordenada, desolada, vacía y en tinieblas. Y en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios haya creado las tinieblas. Y en el estado caótico en que la tierra se encontraba, es la pregunta: ¿por qué la tierra se convirtió en tinieblas? ¿Por qué de repente aparece la tierra llena de agua, inundada? Si en el versículo 1 no estaba así, que Dios tuvo que separar las aguas de arriba de las de abajo y después que subiera a la superficie para que pudiera renacer otra vez la tierra, y dijo Dios que sea la luz en el primer día de la recreación del planeta Tierra. O sea que la civilización que estuvo antes de nosotros, que eran ángeles, no eran seres humanos, desde luego, Adán fue el primer ser humano. Esta civilización de ángeles habitaron este planeta y nos dejaron sus huellas en las pirámides de Giza, en las pirámides de las ruinas de Machu Picchu, en el calendario de los mayas, hace 4000 años, los mayas, sin telescopio, sin calculadora, sin computadora, sin inteligencia artificial, los mayas hace más de 3500, 4000 años, inventan y hacen el calendario solar de 365 días, por el amor de Dios. Increíble. En Egipto, piedras de 14, 15 toneladas son acomodadas de tal manera que ya reconocen los arqueólogos modernos e ingenieros que es imposible así. No hay ninguna posibilidad de que los seres humanos hayan intervenido para hacer este tipo de monumentos que sobrepasan hace 4000 años la inteligencia, los instrumentos y la tecnología del siglo XX y XXI. En Machu Picchu, en Perú, hacen unas ruinas arriba casi de una montaña. ¿A quién se le ocurre agarrar piedras de 15 toneladas? No tenían grúas, por el amor de Dios, para subir y allá arriba hacer eso que hicieron en lugar de hacerlo abajo. ¿Cómo es posible que las pirámides de Egipto puedan tener ese sistema de impermeabilización? Que en casi 4000 años, ni siquiera el mejor sistema químico que hemos inventado pudiera haberse cubierto en casas, edificios modernos que hayan experimentado granizo, polvaderas, lluvias y de todo tipo de fenómenos naturales. Y las pirámides de Egipto, la cubierta de las pirámides está intacta, sin un rasguño. Y los túneles que encontraron, dicen que ahora hay una ciudad debajo de las pirámides. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién pudo jalar piedras de 12 toneladas a Giza, al desierto en el Cairo, cuando ni siquiera 20 kilómetros había ese tipo de piedras? Todas estas preguntas no te las contesta la ciencia humana, ni la antropología, ni la arqueología, ni la paleontología, porque no tienen respuestas. Y la conclusión a la que, por ejemplo, el más grande arqueólogo del siglo XXI, les recomiendo que se metan en su página de YouTube, se llama Graham, como suena con H, Graham Hancock, con H y seca, Hancock, Graham Hancock. Es un viejito como de 85 años ya, tiene como 7, 8 videos. Él está reconocido como el número 1 en el mundo en arqueología. Y él vino a contradecir a todos sus compañeros y colaboradores arqueólogos y a desmentirlos de que el ser humano de alguna manera hicieron esas pirámides. Él demuestra que es imposible que lo hayan hecho. ¿Y saben a qué conclusión llegó?
a que fueron los extraterrestres. Igual que Discovery Channel, igual que la revista National Geographic, y pues el mundo de los científicos, oye, pero es esto, ¿quién los hizo? Pues alguien que vino, no sé si marcianos o venusianos, pero fuimos visitados y aquí hay evidencias de que una civilización estuvo antes que nosotros en el planeta Tierra. Y esa civilización llegó a un caos, una rebelión. Ezequiel 28 le explica, Isaías 14 le explica, de Lucifer que arrastra a la tercera parte de los ángeles, se rebelan contra Dios y el mundo entra en un caos desolado, vacío, juzgado por Dios. Y en el versículo 3 del Génesis, Dios dice que sea la luz. Viene la recreación del planeta Tierra con nosotros, creados en el sexto día de Dios. Entonces, cuando entramos a ver que esto lo evidencia la palabra tinieblas, la palabra tinieblas en el griego es choskek, con CH, choskek, con K-E-K, choskek en el hebreo. ¿Y cómo sabemos que esto sucedió? Porque hay otras personas que ofrecen otra versión. No. El versículo 2 es la continuación del versículo 1. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la arregló. ¿Y las tinieblas? ¿Y el agua? Y este es el estudio que estamos viendo, que en todo el universo prevalecen las tinieblas. Ahorita tú sales ahí a la calle y todas las gentes que tú veas aquí en Tlalnepantla, en Ciudad Satélite, en Estados Unidos, vete a Egipto, vete a donde tú quieras, toda la gente del planeta Tierra, excepto tú que tienes al Espíritu Santo y a Jesucristo como tu Salvador, la gente vive en tinieblas. ¿Qué quiero decir? No distinguen lo bueno de lo malo, no tienen una guía, no tienen un parámetro, no tienen una regla para seguir, no tienen algo que les muestre cómo educar a los hijos, cómo tener un matrimonio, cómo ordenar mi trabajo, cómo administrar mi empresa, cuál es el propósito de mi vida, de dónde vengo, quién soy, a dónde me dirijo. Toda la gente del mundo está en tinieblas y viven solo para ellos, para sus intereses, sus negocios. No me importa a quién exploto, a quién piso, de quién me burlo. En México dicen, el que no tranza, no avanza. Y esto es lo que se llama en la Biblia el ego. Y baja Jesús del cielo y entra en nuestras vidas y comienza Dios, a través de nuestro contacto con Él en la Biblia, a que ese ego, a que comience yo a despojarme de mí. Y me dice Dios en la Biblia, Armando, tu más grande enemigo no es tu suegra, menos tu esposa, ni tus hijos, ni los comunistas, ni los musulmanes. El más grande enemigo está dentro de ti. ¿Quieres arreglar tu matrimonio, a tus hijos, tu empresa, y quieres arreglar el mundo? Comienza contigo. Porque viene doña Chole, ay pastor, mi esposo, a ver doña Chole, venga para acá, siéntese ahí. ¿Y usted cómo está? Le decimos los pastores, usted viene a acusar a su esposo. Antes que nada, ya no me diga nada de su esposo, ¿usted cómo está? ¿Cómo está su vida de usted? Viene el hombre, no, mi esposa ahí no la aguanto. ¿Y usted, don Pancho, cómo está? ¿Usted tiene comunión con Dios? ¿Usted es el patriarca de su casa? ¿Está dando usted buen ejemplo a sus hijos? No venga usted a acusar a alguien o a creer que fuera de usted está el problema. El problema tenemos que comenzar a arreglarlo dentro de nosotros. Y cuando yo comience a cambiar, a lo mejor cambia Dios a mi esposa. Cuando usted, doña Chole, comienza a cambiar, a lo mejor comienza con su esposo. A lo mejor a tu esposa, ¿verdad? Cuando tú comienzas, don Pancho, a cambiar, voy a cambiar a tu esposa. Demuéstrenme que están trabajando con sus vidas para que yo pueda, a través de su oración, trabajar en aquellas personas que ustedes aman y que quieren cambiar.
Nosotros no podemos cambiar a nadie. Y no podemos controlar tampoco la vida de nuestros hijos. Ya tu hijo tiene 18, 20 años de edad. Papá, quiero agarrar esta carretera, ¿verdad? Te bendigo, ¿verdad? Pero ya es su responsabilidad. Cada quien tiene su responsabilidad moral delante de Dios. Pero tú no puedes vivir con un hijo que se fue, o tu hija se fue, y que tu hija es lesbiana, o tu hijo cayó en las drogas, o tu hijo está con las, etcétera, etcétera, porque afecta tu matrimonio. Fue lo que vimos esta semana allá en Cancún, en el seminario que tuvimos. Afecta la vida de los demás, tu matrimonio. Y si la vida de mis hijos me va a afectar, es porque no estoy dejando a mis hijos en las manos de Dios. Entrégale tus hijos a Dios y que se encargue Dios de ellos. Él los va a cuidar. Es que usted no sabe, mi hijo, usted, doña Chole, no lo va a cambiar. Y tú tampoco lo vas a cambiar. Llega con que le des con el palo y con el diapasón de una guitarra, con un bate de béisbol. ¡Pau, pau, pau! Pepito, pórtate bien. Y esto y el otro no va a cambiar eso a tu hijo. Los cambia Dios. Pero Dios quiere ver en nosotros que ya estamos cambiando. Porque tú quieres que cambien tus hijos, pero mira cómo está tu matrimonio, cómo está tu vida. Dios está esperando a que cambies tú para actuar en tu vida. ¿Me van siguiendo? Qué importante es comprender esto en la vida cristiana. Entonces la oscuridad, las tinieblas en la Biblia representan juicio, traición, como Judas estaba en tinieblas, pecado, rechazo, odio, rencor. El mundo de las tinieblas es un mundo completamente gobernado por Lucifer, por sus ángeles y sus demonios. Dicen Gálatas, Dios de ese mundo nos agarró, y ya tienes a Cristo, y nos saca de ese reino y nos transporta al reino de la luz. Y ahora nos deja su palabra para que ya con el Espíritu, con la luz, el Espíritu es nuestra luz. Nosotros no tenemos ninguna luz. Con el Espíritu dentro de mi vida, vengo a la Biblia y comienzo a entender el plan que tiene Dios para mi vida. Y su plan es bueno, agradable y perfecto. Entonces me apasiono por la verdad, y me apasiono por el estudio de la Biblia, y me apasiono por obedecer a Dios. Y mi vida comienza a prosperar. No antes. Sin obediencia no hay prosperidad, no hay entendimiento, no hay luz. Porque la luz es la única que viene a nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver entonces que los 3 cielos existen en la Biblia, y encontramos otro dato muy interesante. La mayor parte de los estudiantes de astronomía han concluido erróneamente que el universo es infinito. Tú entras a cualquier facultad de astronomía o que están estudiando astronomía, oigan, ¿qué opinión tiene el universo? Infinito, o sea que no tiene fin. Cuando las mismas leyes físicas, la primera y la segunda de la termodinámica, establecen el deterioro de todo lo que existe en el universo. Entonces, el universo tiene que tener un fin, no es infinito. Síganme con mucha atención. No crean que se extiende y pues se extiende galaxias y galaxias. No. Tiene un fin el universo. El Sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Tu vida y mi vida están todos los días muriendo. Estamos deteriorándonos celular y molecularmente cada segundo. Las estrellas que tú levantas en la noche del cielo y las ves, esa estrella ya no existe. Esa estrella hace 10 billones de años que desapareció. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? La luz que viaja por el espacio y que llega aquí a la Tierra, pero la estrella ya no existe. Estoy viendo solamente la luz con la velocidad que nos llega aquí al planeta Tierra. Entonces, la Biblia nos revela una realidad muy triste. Veamos en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23, lo que dice la palabra de Dios.
Amados santos, nunca dejaré yo de repetirles, estoy hablando yo. ¿Verdad? Los voy a regañar. Amados santos, yo no dejaré de repetirles que traigan su Biblia. El domingo trae tu Biblia a la iglesia. Romanos 8, 19 al 23. Vean ustedes lo que la Biblia nos revela respecto a la tristeza de la realidad de la creación que nos rodea a todos nosotros. Incluye el primer cielo y el segundo cielo. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. De alguna manera, aquí me detengo, de alguna manera, dice esto la Biblia. Tú ves a las plantas, ves a los animales, ves a los insectos, ves a las aves. No nos damos cuenta nosotros, pero Dios que las creó, a los peces en el mar, ve los tiburones, los insectos, las hormiguitas con un chip para saber qué granito de arena ponen exactamente en dónde. Las ardillitas se mueven de tal manera, los pájaros maravillosos como vencen todas las ondas del aire, etcétera, etcétera. Pero detrás de los pájaros, detrás de los insectos, detrás de los animales, hay algo que nosotros no concebimos, no percibimos, no experimentamos ni sentimos, porque no tenemos una facultad que trascienda nuestra humanidad. Entonces venimos a la Biblia y son los misterios que la Biblia nos revela, que tanto los peces, las aves y toda la creación, dentro en su propia naturaleza, tienen algo que saben que va a suceder. Yo he oído muchas historias de que, por ejemplo, cuando hay huracanes en Estados Unidos o temblores, en África corren todos los elefantes, o cuando ven volar a muchos pájaros es porque algo va a suceder, o los animales presienten cosas que nosotros no presentimos. Tienen una facultad que rebasa la capacidad humana de entender lo que se encuentra detrás, y esto es algo real. Las plantas, por ejemplo, está comprobado. Experimentalo con una plantita, una maceta que esté en tu casa. Ponle música a las plantas, ponle música de rock, y los marcianos llegaron ya, y la plantita va a hacer y ponle una música clásica o ponle una música o alabanza al Señor, y de alguna manera las plantas, ya está comprobado científicamente que absorben la música y reaccionan a la música. Claro que no hacen así las hojitas como hacemos nosotros, ¿verdad? Pero tienen un impulso para poder manifestar físicamente que algo está entrando dentro de la estructura de su creación de Dios. La creación misma aguarda la manifestación de los hijos de Dios, o sea, presienten que algo va a pasar. No saben qué, claro. ¿Y qué es ese algo que toda la creación tiene? Ahí lo dice. Que cuando venga Jesús, nosotros nos manifestemos tal como Él es. Y cuando Él venga, seremos como Él es cuando venga por nosotros. La creación está esperando que este universo cambie. No va a ser para siempre la maldad, ni va a ser para siempre los robos, ni las guerras tampoco. Bien, ya estamos, pero como no nos imaginamos lo cerca que estamos del cambio, de la recreación del universo. Y los que estamos esperando, nos vamos a manifestar con Él. Y de alguna manera, toda la creación sabe, siente, presiente que algo va a suceder. Mientras tanto, los leones van a seguir siendo feroces, las arañas van a seguir mordiendo, inyectando veneno, las culebras también, los tiburones también, todos los animales, ¿verdad? En toda la creación, insectos, aves, las águilas, los buitres, todo, hay maldad, hay tinieblas, oscuridad en toda la creación. En toda la creación. Hay aves buenas, aves malas, perros buenos, perros malos, hay animales, bestias buenas, malos, ¿verdad? La vaca nomás, ella no anda mordiendo a nadie.
pero nosotros venimos y la ordeñamos y le sacamos lo que tiene. Entonces, toda la creación ves luz y tinieblas, luz y tinieblas, luz y tinieblas. Pero el ser humano no distingue entre la luz y las tinieblas. Ahora, el hombre no es hombre, puede ser mujer. La mujer no es mujer, puede ser hombre. El matrimonio no es un papá, una mamá e hijos. Durante 6,000 años, la experiencia judio-cristiana. Ahora el papá y la mamá pueden ser 2 hombres y 2 mujeres y adoptar niños. Hemos llegado a ese punto, donde la ONU quiere legalizar también la pedofilia el año que entra. Imaginémonos nada más al grado de descomposición por las tinieblas que cada vez son más densas en el mundo entero. Este tratado de paz en Egipto, el presidente Sisi, Trump con 20 naciones de Europa y de musulmanas, árabes, la mayoría, ya la paz, ¿cuál paz? En el mundo musulmán, el mundo islámico tiene una cultura que dice que para ellos nunca van a hacer la paz con los infieles. Y cuando un musulmán le dice a uno que no es musulmán, como hicieron, sí prometemos esto, vamos a hacer la paz, regresan con sus compañeros, con su mundo, con su religión y les dicen, no es cierto, los engañamos. Para la paz para nosotros es un tiempo de tregua para rearmarnos y volver a levantarnos y a atacar a Israel de peor manera. Por eso, paz dirán, pero inseguridad y vendrá destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Pero el mundo no lo entiende. Israel, pobrecitos, los judíos, gracias a Dios por los rehenes que rescataron, gracias a Dios. ¿Quién de nosotros como padres no estamos contentos? Mi hijo, 2 años en túneles. A todas las mujeres las violaron. A los niños los metían en microondas y los quemaban, los bebés. ¿Cómo es posible tantas atrocidades y tanta cosa tan sanguinaria? Entonces, no existe para ellos más que exterminar al Estado de Israel. No hay tal cosa como 2 estados dentro de Israel. No es porque los judíos no quieran, ellos son los que quieren todo Jerusalén y todo Israel. No quieren 2 estados, quieren todo para ellos. Pero el mundo está, ¿qué cosa? En tinieblas. Y hoy los comentaristas en la televisión y el TikTok, famoso, tantas tonterías que pasan por ahí, tantas noticias tan falsas. Ya puedes ver cosas que son inteligencia artificial, que son noticias mentirosas. El mundo está en tinieblas. Entonces dice a continuación Romanos, versículo 19. Este anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, todo depende de los seres humanos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La palabra vanidad significa hueco, vacío, sin sentido ni propósito para vivir. Escuchen lo que dice, se los explico. Toda la creación, cuando entró el pecado, Dios a propósito permitió que todos nosotros los seres humanos naciéramos vacíos. Naciéramos sin un propósito definido. Naciéramos dándonos cuenta que ya me cansé de las mujeres, ya me cansé del dinero, ya me cansé de esto, soy artista, soy famoso, soy presidente y soy la persona más sola del mundo. ¿Qué hay dentro del ser humano? ¿Por qué tanta vaciedad? ¿Por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanta presunción existe en los seres humanos? Dios lo hizo a propósito. ¿Pero cómo que a propósito? Sí, para que tú descubrieras y yo descubrieras este vacío y que supieras que solo Dios lo puede llenar. Para que llegara a un punto y que se yo, Dios mío, pero estoy ya, no puedo con mi vida. Estoy en un pozo. He fracasado en tantas cosas. He hecho esto, aquello, ya 2 divorcios, 5 divorcios, 3 divorcios, 4 abortos, robar. He probado de todo y me doy cuenta que no encuentro en ninguna parte de satisfacción, algo que le dé sentido y propósito a mi vida. Ah, qué bueno, Pepito
necesito que ahora sí, ¿verdad? Pues te voy a llevar a alguien que te dé buenas noticias. ¿Cuáles son? Que yo en una cruz pagué para que tú volvieras a vivir. ¿Qué me pides? Que creas en mí nada más, Pepito. Que abraces mi cruz y entraré yo a tu vida y te sacaré de las tinieblas poco a poquito y caminarás en la vida con propósito y sentido para vivir. Dice Eclesiastés 3:11, Salomón, Dios puso la eternidad en el corazón, aunque el hombre no entienda a comprender lo que Dios ha hecho a su alrededor. Por las tinieblas que estamos no entendemos qué pasa. ¿Y por qué si Dios es bueno permite tsunamis? ¿Y por qué si Dios es bueno permite terremotos? ¿Y por qué permite que maten a los niños? No entendemos. Y como dijo Don Teofilito, ni entenderás. Por las tinieblas que están en nuestra mente. Ahora como cristianos estamos poco a poquito, mientras más luz entra, más tinieblas salen. Mientras más obedezco a Dios, más comprendo lo que está pasando en el mundo. Mientras más luz, más derecha es mi caminar. Porque el secreto es la obediencia de lo que está en su palabra. Y termina Pablo diciendo, versículo 21, porque la creación misma será libertada. Aleluya. Vean cómo menciona Pablo, de la esclavitud de corrupción. ¿Saben qué es esto? Lo que la física hasta el siglo pasado descubrió, que se llama la ley de la entropía, que describe la segunda ley de la termodinámica. Todo es corrupto, todo se echa a perder, estamos muriéndonos, el sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, todo se descompone, todo se oxida, el carro tienes que hacerle cambios de llantas, pintar tu casa, todo el universo está en un estado de descomposición. La ley de la entropía, la Biblia se adelantó 2000 años. La ley de que todo se corrompe. Todo está bajo corrupción en el mundo entero. Vamos a ser libertados de esta esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿No es verdad? Oh, Señor, ya ven. Ya no aguanto estos chamacos. Ya no aguanto el rinoceronte de mi esposo. Ya mi esposa, el trabajo, ya estoy harto, Señor, Señor, ya ven, estamos anhelando, gritando dentro de nuestra alma, Señor, ya ven, ya las guerras, ya los crímenes, secuestros, violaciones, los gobiernos corrompidos el 90% ya, oh Jesús, ya ven por nosotros. Ese es el grito de nosotros que sabemos que algo viene mejor. Y tenemos que, como valientes soldados de Dios, aguantarnos hasta el final. Decía mi papá, no chille, agarre piedras. Estamos como en dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos, lloramos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos esperando la resurrección de nuestro cuerpo, la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo todos los días, y cáncer y enfermedades y diabetes y que la próstata y que la matriz y que por aquí todo este cuerpo, los ojos cada vez pierden menos vista, el cerebro cada vez se oscurece más, el corazón cada vez late con más problemas. Todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Está chiquitado como nacemos bebitos, crecemos la juventud, divino tesoro. Yo soy como Rambo, el mundo está bajo mis pies. Y llegamos al máximo otra vez viejitos, y de viejitos comenzamos otra vez a regresar a como estábamos, a que nos cuiden y a que nos den la lechita en la boca. 80, 85, 90 años de edad. Esa es la historia del ser humano. Como la flor, crecemos, tenemos nuestro auge, como las flores, y después viene la marchita, nos comenzamos a marchitar, comenzamos a degradarnos cada vez más, porque fuimos creados no para vivir siempre en este universo, fuimos creados para ser entrenados y preparados para la próxima vida. La pregunta en esta mañana es, ¿estás tú preparándote
para la vida que viene. Estás obedeciendo a Dios en su palabra. Te estás superando como ser humano cada día. ¿Eres mejor esposo cada vez más? ¿Amas a tu esposa con más pasión cada día? ¿Amas a tu esposo cada vez con más pasión? ¿Has jurado a Dios: no tendré relaciones con mi novio hasta que me case? No tendré relaciones con mi novia hasta que me case, Señor, seré santa. Aunque mis amigas me digan, eres la monja, y la religiosa que me digan, misa. Señor, seré santa hasta que el día me traigas un varón que va a ser el padre de mis hijos. Cuando tenemos esta decisión y estos valores y los desenterramos, no nos imaginamos que en esas decisiones se encuentra la felicidad, la verdadera felicidad. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, el pastor de las ovejas, el Dios de paz, por el pacto sempiterno y la sangre derramada en esa cruz para todos aquellos que en Él creen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos guías, nos cuidas y has prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos en medio de las tinieblas de este mundo. Mayor es el que está dentro de nosotros que es el que está en el mundo. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti. Que no estemos ansiosos qué hemos de comer, qué hemos de vestir. Y si mi esposo se muere, ¿qué me va a pasar? Y si pierdo el trabajo, ¿qué me va a pasar? Búsquenme primero a mí, y las demás cosas déjame, permíteme, dame la entrada a tu vida para que yo te las dé por añadidura. Gracias, Señor, por dejarnos estos secretos de la vida, de que ahora tenemos que ser más generosos, porque nadie vive ya para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. De Jesús somos y seremos por toda la eternidad. Ahora abre tu corazón a Jesús en esta mañana. Tú que todavía no tienes la seguridad del perdón de tus pecados y la vida eterna, dile estas palabras. Con tu rostro inclinado: Padre mío y Dios mío, sácame del mundo de las tinieblas, trasládame al mundo de la luz, porque creo que en esa cruz pagaste con tu sangre preciosa por mis pecados. Fuiste crucificado, enterrado, muerto y resucitado a los 3 días, para que ahora yo ya no viva para mí, sino para ti, Jesús, que moriste en mi lugar. Creo que a los 3 días te levantaste de la tumba para darme la esperanza de yo también, cuando venga mi muerte, morir en paz sabiendo que voy a verte claramente con tus ángeles, recogerme y llevarme contigo al tercer cielo. Gracias, Jesús, por tan grande salvación. Gracias, Padre, por estas almas que tú entregas a tu Hijo Jesucristo para que le sigan a Él hasta el final y permanezcan firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, para ser encontrados irreprensibles en santidad en su segunda venida. En el nombre de Jesús. Este noticiero profético con el tema acerca de Jerusalén. Otra vez la ciudad de Jerusalén vuelve a colocarse como el centro de la atención de los medios de comunicación, de todos los periódicos, de todos los comentaristas, etcétera, etcétera, por los últimos acontecimientos que hubo en Egipto, en el supuesto, entre comillas, le podría poner acuerdo entre el presidente Donald Trump y el presidente Al-Sisi de Egipto. Hace algunos días pudimos haber tratado de ahondar y profundizar más en este tema
Sin embargo, antes de que abordemos este tema de Jerusalén, qué importante es que podamos nosotros recordar que en el siglo pasado, aproximadamente hace 35 años, o sea, entre la década de los 90 al año 2000, hubo dos acuerdos en Oslo y el otro en Egipto, en el Cairo, con diferentes personalidades de Israel y diferentes personalidades de Al-Fatah. ¿Qué es Al-Fatah? Bueno, pues es la Organización para la Liberación de Palestina, presidida actualmente por Mahmoud Abbas. Entonces hubo un acuerdo, ¿verdad?, entre la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, en la década de los 90, con el objeto, tenemos que poner mucha atención para entender todo, con el objeto de poner fin al problema o al conflicto Israel-Palestino y sentar las bases para un Estado palestino dentro del territorio de Israel. Repito, esto fue en la década de los 90 del siglo XX en Oslo, Noruega. Se llevó a cabo y entonces se firmaron públicamente en la ciudad de Washington el 13 de septiembre de 1993 y se firmaron entre Yitzhak Rabin, que en aquel tiempo era primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, que era el que presidía la Organización para la Liberación de Palestina, o posteriormente el Al-Fatah, o ahora la Autoridad Palestina, que rige todo el territorio de lo que es actualmente Gaza. Aquí se reconoce en este acuerdo que oficialmente la OLP, o la Organización para la Liberación de Palestina, iba a representar al pueblo palestino, y la OLP reconocía a Israel su derecho a existir, renunciando al uso de la violencia. Entonces, por un lado, Israel reconocía a la organización OLP, Organización para la Liberación de Palestina, para que pudieran representar al pueblo palestino, y en viceversa, ellos tenían que reconocer a Israel como un Estado y que debería de existir sin el uso de la violencia. Israel, en segundo lugar, en este primer acuerdo de Oslo, debería retirarse de alguna forma gradual de las zonas ocupadas, comenzando en Gaza y Jericó. Muy bien. Se llevó a cabo otro acuerdo que se llamó Oslo número 2. Y el siguiente acuerdo fue en 1995, pero ahora ya fue en la ciudad de Tabá, en Egipto. Y aquí se hizo un acuerdo de 4 divisiones. En la primera se iba a dividir la Cisjordania en 3 zonas. Un control total de los palestinos en Cisjordania. Para los que no estén muy compenetrados en estos términos, Cisjordania es lo que ocupa el territorio de Judá y de Samaria, donde se encuentra actualmente Jericó, y está ocupado parcialmente por palestinos y parcialmente por los judíos. Entonces vemos nosotros que todos estos problemas que actualmente se están enfrentando, todos los problemas, esto es muy importante, que actualmente se están enfrentando, el gobierno de Israel tiene la culpa por haber permitido la misma estructura del proceso de Oslo, porque esta estructura que se llevó a cabo tanto en Noruega como en Egipto, tenía una armazón, podríamos llamarle de esta manera, o una negociación que se llevó a cabo donde Israel debió haberla detenido. ¿Qué quiero decir? Que en estos dos acuerdos de Oslo y de Egipto de la década de los 90 del siglo XX, Israel debió haber detenido estos acuerdos. ¿Por qué? Porque realmente en 1989 se descubre que el Centro de Investigaciones del Pentágono, escuchemos muy atentamente, en 1989, o sea, 3 años antes del primer acuerdo de Oslo, se descubre, todo sale a la luz, gracias a Dios, tarde o temprano,
que el Centro de Investigaciones del Pentágono se había hecho un escrito donde se establecía que para resolver, escuchemos, para resolver el conflicto árabe-palestino tenía que darse Judea y Samaria y Gaza a la OLP. Esto fue planeado, vuelvo a repetir, en el Pentágono por los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que estos acuerdos de Oslo, pues podríamos llamarles de una forma un poco más vulgar, fueron una verdadera payasada. Fue un verdadero trato lo que se llevó a cabo en estos acuerdos, porque pues anteriormente ya habían sido preparados por Estados Unidos para que la Organización para la Liberación de Palestina le diera y le cediera el territorio de Gaza, ¿verdad?, completamente, y del Cisjordania a la nación de Israel. Muy bien, el autor de este escrito del Pentágono fue un analista, esto es increíble, fue un analista de la CIA, o sea, el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, y se llamaba Graham Fuller, por lo que el proceso de Oslo fue un proyecto realmente planeado, delineado por la CIA y el Pentágono. Entonces, lo que le propusieron a Israel, a los árabes y al mundo era completamente absurdo y ridículo. Que el problema Israel y árabe se iba a resolver si la OLP se le entregaba, o sea, Israel le entregaba a la OLP el territorio, un pedazo del Estado judío, para producir una paz regional. En otras palabras, le dijeron a Israel: tú dales un pedazo de tierra a los árabes palestinos y el problema se resuelve. ¿Qué debió haber hecho en aquel tiempo el primer ministro de Israel en Oslo y en Egipto, que se llamó Isaac Shamir? ¿Qué es lo que él debió haber hecho, ahora sí que como representante de la nación de Israel y también como un patriota y un verdadero nacionalista israelí? Bueno, pues él debió haber convocado una junta, una reunión, ¿verdad?, a los periodistas para hacer una declaración muy importante. ¿Qué debió haber hecho Isaac Shamir? Él debió haber estado declarando estas palabras: miren, señores, nos están presionando al gobierno de Israel que dejemos entrar a nuestra tierra, a un territorio estratégico militarmente y que fue creado para la protección del pueblo judío de su exterminio, a la organización OLP Fatah, o sea, a la Autoridad Palestina. El mundo nos está presionando, Estados Unidos nos está presionando para que dejemos entrar a nuestro territorio a una organización árabe-palestina terrorista. ¿Cómo creen ustedes que podemos nosotros permitir esto? Esta organización OLP Fatah o la Autoridad Palestina es increíble que haya sido fundada por un hombre llamado Aj Amin al-Husseini. Vamos a quedarnos solamente con al-Husseini para que no se nos olvide. Entonces, al-Husseini fue el que planeó toda esta estrategia. Al-Husseini, para muchos que no lo sabían, fue el hombre que antes de que Adolfo Hitler tomara posesión ya como Führer en Alemania e iniciara en 1939 del siglo pasado la Segunda Guerra Mundial, 4 o 5 años antes de que Hitler tomara posesión, al-Husseini fue a Alemania, a Europa, a proponerle que él en el Medio Oriente podía acabar con los judíos mientras Hitler acababa con los judíos allá en Europa. Es increíble, porque al-Husseini, repito, fue el padre fundador del movimiento actual árabe-palestino y un alto líder del movimiento de la solución final de Europa. O sea, estuvo comprometidísimo con los nazis para exterminar a los judíos. Y entonces, ¿verdad?, este supuesto hombre que quería dejar entrar a los árabes palestinos a que
se convirtieran dentro del territorio de Israel, pues ahora sí que en una sombra, en una amenaza para su exterminio, fue colaborador con los nazis. Pero Isaac Shamir, que en aquel tiempo, en Oslo I y Oslo II, fue el primer ministro de Israel, nunca dijo esto, nunca hizo esta declaración, nunca puso ahora sí que los puntos sobre las íes para poder realmente decir es imposible. Los dos acuerdos que vamos a tener en Oslo para la supuesta paz nunca se van a realizar. Esta declaración hubiera detenido completamente el proceso de Oslo. Husseini, como repito, fue un colaborador de los nazis, tenía su propia burocracia nazi con un presupuesto y organizaba divisiones enteras para el servicio secreto de los nazis con Heinrich Himmler, y estas formadas por musulmanes bosnios y albaneses de Kosovo. También participó en un altísimo nivel con el famoso general de los nazis, Adolfo Eichmann, dirigiendo todos los campos de concentración, de muerte, que asesinaron y metieron en las cámaras de gases a millones de judíos. Este personaje siniestro, antisemita, hasta los tuétanos, fue el creador de la OLP Fatah, o de la Organización para la Liberación de Palestina. Cuando él regresa después de la Segunda Guerra Mundial vivo, porque sobrevivió a la Segunda Guerra cuando acabaron con los nazis, se fue a Egipto. ¿Y a quién creen ustedes que comenzó a tener como discípulo? Bueno, pues al más grande terrorista de los últimos años del siglo XX, llamado Yasser Arafat. Así que Yasser Arafat fue discípulo de al-Husseini, y luego Yasser Arafat discipuló a Mahmoud Abbas, actual director del Movimiento para la Liberación de Palestina, Autoridad Palestina, OLP Fatah, en la ciudad de Gaza. Y de una forma hipócrita, ¿verdad?, pues los gobiernos han continuado presionando a Israel hasta este momento, como lo acabamos de ver hace algunas semanas en Egipto, con el presidente al-Sisi y con el presidente Trump, para repetir el mismo teatro, porque no es más que una payasada, es un teatro, es una hipocresía absoluta de las naciones, el estar tratando ante el mundo. Por favor, vamos a sentarnos y vamos a darles a ustedes esto, ustedes nos den aquello, y vamos a tener paz en el Medio Oriente. Escuchemos muy bien a continuación lo que la Biblia dice realmente acerca de cómo se va a convertir Jerusalén en el centro otra vez del odio e Israel del mundo entero. Muy bien. Israel, como Estado político, no existió entre los años 135 a.C. y 1948 después de Cristo. Adolfo Hitler intenta exterminar a los judíos, pero irónicamente resulta en la creación de un Estado judío su amenaza. El día 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel vino a la existencia, pero recordemos que Dios ya había disuelto a Israel y había sido conquistado anteriormente por los asirios y por los babilonios. La profecía de este último regreso fue hecha 2700 años, y leámosla en el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 11 al 12. Veamos cómo la profecía ya había sido hecha 2700 años antes de que sucediera. Y dice así: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía y Elam. Elam es Irán, Sinar y Amat, y en las costas del sur. Y levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, los reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Vemos pues claramente y observamos que esta profecía
menciona la segunda vez que Dios recogería a su pueblo, lo cual fue cumplida en el año 1948, como también Isaías 66, versículo 8, lo había profetizado. Veamos con cuántos detalles la Biblia se adelanta a nuestra historia para ponernos el A, la B, la C, cronológicamente de los acontecimientos que nosotros somos testigos en el siglo XXI, que ya sucedieron antes, porque la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Dice Isaías 66, 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Qué profecía tan admirable, que una vez en toda la historia un acontecimiento iba a suceder. Israel, una nación, se iba a constituir como un estado soberano, libre e independiente en un solo día, el 14 de mayo de 1948. Muy bien, la primera vez que Dios regresa a los judíos a su tierra, sabemos que fue después de la cautividad babilónica, 500 años antes de Cristo. Fue la primera vez. Y la segunda vez, después casi de 2000 años de exilio, en 1948. Para que un pueblo exista, escuchemos, para que un pueblo exista con una identidad nacional, después de casi 2000 años sin fronteras geográficas, a un gobierno organizado, desafía toda lógica y toda razón. Solo un milagro pudo guardar a Israel como un pueblo segregado por casi 2000 años. Pero ¿por qué no pudieron los judíos ser asimilados en las varias naciones y culturas donde fueron esparcidos? Solo hay una respuesta: Dios. Dios los mantuvo unidos. De manera asombrosa, Isaías profetiza el segundo regreso antes que los judíos dejaran a su tierra la primera vez, como lo acabamos de leer. Ahora bien, la Biblia afirma claramente que Israel existiría y sería poblada por judíos antes del regreso de Jesús. Qué importante es esto. El regreso de los judíos a Israel era un requerimiento bíblico para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos. Por causa de que los judíos rechazaron a su Mesías, Dios disuelve a la nación y los esparce por todas las naciones, a todos los judíos, pero veamos que no fue para siempre. Escuchemos esto en el libro de Jeremías, capítulo 31. Y esto es muy importante porque siempre que se profetizó la primera dispersión y la segunda dispersión, nunca Dios dio a Israel que sería definitivo. Dice Jeremías 31, 35 en adelante. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, dice el Señor, delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pongamos cuidado lo que acabo de leer. Dios dice que si las leyes cósmicas que rigen el universo, el sol y la luna, faltan, entonces Israel va a dejar también de ser nación, Acordémonos, porque hay una famosa teología que se llama del reemplazo, donde tratan de enseñar que ya la iglesia reemplazó a Israel y que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, porque realmente no sé si arrancaron estas hojas de las Biblias que ellos leen o qué les pasa, ¿verdad? Porque la Biblia no puede ser más clara. Si las leyes del sol faltaran y la luna, Israel dejaría de ser nación. Y estamos en el octubre de 1995, del año 2025, del siglo XXI, e Israel sigue siendo una nación.
Ahora también leemos en Amós 9, versículos 14 y 15, que la Biblia repitió claramente que cuando regresaran a su tierra en el 48, iban a edificar, iban a plantar viñas, iban a construir ciudades, y el versículo 15 dice, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Y hasta este momento, octubre 2025, no han podido, más de 4 guerras, movimientos terroristas, más de 20,000 cohetes que les han mandado de Gaza, de Yemen, los Houthis, de Hezbollah, de Irán, a los judíos, no han podido. Estoy hablando de 210 millones de árabes contra aproximadamente 10 millones de judíos, no han podido sacarlos de su tierra, porque la Biblia así lo estableció hace más de 2600 años. Muy bien. Muchas veces la Biblia menciona el enojo de Dios con los judíos y la dispersión de Israel, pero siempre con una promesa de restauración. Leámoslo en Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 6. Siempre que Dios los dispersó, sería con una promesa que regresaría. Dice Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, está hablando Moisés a la nación de Israel, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, no de la iglesia. La tierra es de Israel, no de la iglesia, será tuya, y te hará bien, y te multiplicará, y más que a tus padres. Vemos nosotros entonces que esta promesa tenía una condición, que Dios los iba a recoger con su bendición el día que se convirtieran. Sin embargo, el regreso de 1948 fue sin que se convirtieran. Al leer cuidadosamente las Escrituras, podemos descubrir que los judíos regresarán a Israel por segunda vez, o regresarían, pero sin haberse convertido espiritualmente, lo cual es un punto muy significativo profético. Se convertirán una vez estando en su tierra, pues actualmente no aceptan a Jesucristo como su Mesías, pero pronto, de acuerdo a la Biblia, lo harán. Veamos esta profecía del profeta Ezequiel, pues tuvo una visión de un valle de huesos secos, con huesos uniéndose unos con otros, y después la piel cubriendo los huesos, lo cual es una profecía clarísima del regreso de Israel como nación y aceptando finalmente a Jesús como su Salvador. Dice Ezequiel 37, versículo del 1 al 4. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. He aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos. O sea, no había ninguna duda de que estaban muertos, ¿verdad? Que eran huesos de muertos, no había carne, no había piel, no había nada, tendones en ellos. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y pues lógicamente Ezequiel contesta, Señor, tú lo sabes. ¿Quién puede saber en aquel tiempo, hace 2700 años, que Dios podía darle vida a los muertos, verdad? Entonces Ezequiel humildemente le dijo, Señor, yo no sé, tú lo sabes.
Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, os haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Muy bien. Hasta este momento, en estos primeros 4 versículos, se profetiza el regreso del 48 en incredulidad, pero sin el espíritu que tendrá lugar en la conversión de Israel en la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez en la tercera guerra mundial, todo Israel se convertirá. Ahora vayamos por detalles para que veamos lo que la Biblia nos responde. En primer lugar, ¿qué son estos huesos? ¿De quién está hablando Ezequiel? Lo dice el versículo 11 y 12, para que no tengamos duda alguna. Me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, no la iglesia, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando yo abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y vivirán. Nosotros sabemos que la iglesia nació el día de Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la resurrección de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo nos une, nos identifica, nos bautiza, nos amalgama con el cuerpo de Cristo. ¿Qué diferencia tan grande hay en la forma en la que Dios impartiría su espíritu o lo va a impartir a Israel en su segunda venida? Pondré mi espíritu en vosotros y vivirán. Hasta este momento Israel no tiene el espíritu de Dios. Claro que hay muchos judíos actualmente, descendientes de Abraham, que se han convertido y aceptado a Cristo como su Mesías. Ellos ya están y forman parte del pueblo de Dios en el siglo XXI. Sin embargo, la casa de Israel, hay un remanente de judíos que la mayoría, ¿verdad?, sabemos que representan a Israel en la religión, los famosos judíos ortodoxos, que todos están vestidos de negro, con sus caireles, con su sombrero, etcétera, etcétera, que son, dice Romanos 11, son enemigos de nosotros. Nos odian a los cristianos, los judíos, como odiaron a Cristo y lo crucificaron. ¿Quiénes fueron esos judíos? Los religiosos, no todo el pueblo. Porque también Elías, en el tiempo que ministró en Romanos 9, él le dice a Dios, oye Señor, ya nada más quedo yo solo como profeta, ya todos están muertos, ¿verdad? Ya no hay profetas. Y le contesta a Dios, Elías, hay 7,000 profetas que no han doblado su rodilla a Baal. Así Dios dejó un remanente en tiempos de Elías. Actualmente la gente puede decir, ya Dios no tiene nada que ver con Israel, ya Israel está borrado del mapa de Dios completamente, ya las profecías del 48 no significan nada. Sin embargo, recordamos lo que la Biblia dice, Dios tiene todavía un remanente, un pequeño grupo de judíos que no han doblado sus rodillas ante la idolatría, ante Baal. Y ellos formarán parte de la salvación que va a predicar posteriormente los 144,000, 12,000 de cada tribu en el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que los sepulcros aquí en la profecía simbolizan a las naciones gentiles a donde Dios dispersó a los judíos. Y observamos finalmente que los huesos se unen y son cubiertos por carne y regresan a la tierra de Israel. Versículos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor.
y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Miré y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel los cubrió, pero no había en ellos espíritu. Aquí ya los detalles de la profecía se mencionan parcialmente, está dividida en dos esta profecía. Cuando ellos regresaran a Israel en el 48 en incredulidad, y cuando ellos vayan a recibir el Espíritu de Dios, Zacarías capítulo 12, versículo 10, derramaré mi espíritu sobre de ellos. Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvo. Ezequiel capítulo 39, al final del capítulo 39 de Ezequiel, porque todos harán lamentación y las naciones sabrán que yo, Jehová, los he vuelto a recoger para que no se ensoberbezcan y se den cuenta que si yo los vuelvo a traer otra vez y se convierten en la segunda venida de Jesucristo, lo hago no porque sean buenos, no porque sean pecadores, simplemente por el pacto incondicional que yo hice desde Génesis capítulo 12 con el patriarca y padre de los judíos y padre de los árabes, que se llama Abraham. Entonces recordamos que el cuerpo aquí, ¿verdad?, es la nación de Israel, por lo que la nación de Israel es intacta antes de recibir la vida espiritual. Aquí el Espíritu de Dios nos presenta una analogía o una manera razonable de comunicación. La Biblia dice que el Espíritu es el que causa la vida espiritual del cuerpo, por lo que hasta que una persona, llámese judío o gentil, acepta a Jesús como su Salvador, se le considera muerta espiritualmente. Dice Efesios capítulo 2, porque nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Y también finalmente observamos que antes de que los huesos se unieran, ¿recuerdan? El versículo 7 dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba y un temblor. Estos eventos sucedieron antes que Israel comenzara a existir como nación. O sea, el ruido y el temblor fueron los de la Segunda Guerra Mundial, porque esta guerra fue la que forzó básicamente a Israel a existir. Así que en resumen, ¿verdad?, los profetas hebreos profetizaron acerca de la dispersión de Israel a través del Medio Oriente, siglos antes que sucediera su regreso como nación en el 48. Todas estas dispersiones son referidas como diásporas, y la primera sucedió, ya lo vimos, en el año 600 a.C., cuando Babilonia conquista a Israel y se lleva un remanente cautivo a Babilonia. La segunda diáspora sucede en el año 70 después de Cristo y dura hasta el año 1948. Y en la segunda parte de este noticiero vamos a delinear punto por punto las profecías que se hicieron respecto a estas asombrosas, cronológicas, milagrosas, espectaculares regresos de Israel a su tierra, para que nosotros como cristianos seamos maravillados y siempre recordemos que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. No porque seamos buenos, repito, se lo dijo 1000 veces Dios a Israel, no porque sean buenos ni porque hayan pecado, sino simplemente por mi fidelidad estoy haciendo lo que voy a hacer. Y ustedes van a regresar a su tierra, nunca más serán arrancados. Y el hecho que el mundo contemple en el siglo XXI que han sobrevivido milagrosamente será la evidencia más grande de que Dios existe.